Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Arquipampa por la pantalla de la televisión pública pampeana. En el día de hoy visitamos la localidad de Colonia Barón y vamos a conocer Tierra del Roble, una vivienda unifamiliar que combina diseño, minimalismo y también una historia familiar. Además de conocer esta vivienda, también vamos a conocer el estudio de arquitectura de la profesional que se encargó de construir esta vivienda. Estamos hablando de Mariela Taramarcas. Ella tiene su estudio denominado Tierra Baya y nos va a contar cómo fue crear y diseñar junto a la familia esta vivienda. Bueno, mi nombre es Mariela Taramarcas y soy arquitecta. Estudié en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba y vivo en Colonia Barón, que es donde nací, me crié y sigo viviendo acá. Bueno, elegí esta profesión porque desde chica la familia de mi mamá, o sea, mi abuelo materno, es constructor, toda la vida trabajó de eso, y dentro de la familia hay un par de herederos, digamos, de eso, que uno es arquitecto, yo soy arquitecta, hay otro chico que es ingeniero civil, carpintero, es como que seguimos en ese rubro y bueno, siempre estuve como metida en la obra. Mi abuelo me llevaba a las obras con mi mamá y me gustó. Bueno, hoy en día trabajo acá en Colonia Barón, tengo mi estudio acá en Colonia Barón y me desarrollo acá y en algunos pueblos vecinos, como Winifreda, Cané, Villa Mirasol, pero sí, mi campo de acción es acá, en el pueblo. Me empezaron a llegar trabajos una vez después que me recibí, y bueno, una vez estaba mostrando una casa y nada, pasó mi abuela por el frente con la bolsa de los mandados, digo, no, necesito una oficina para desarrollarme, así que bueno, ahí empecé a buscar un local y bueno, me instalé acá. Pero fue fluyendo, o sea, no es que lo pensé, sino que surgió y así me quedé acá. El estudio se llama Tierra Baya y se llama así porque yo nunca quise que el estudio tuviera mi nombre, porque en algún momento la idea es formar un equipo. Hoy en día tengo mis hermanas que trabajan conmigo, una es diseñadora industrial y la otra es diseñadora de interiores, así que tenemos ahí un equipo y trabajo en algunos proyectos puntuales con una arquitecta de Quemú, que es Valeria Escobar. Así que no quería que tuviera mi nombre. Y se llama así porque en una canción que está escrita para La Pampa, que es El viento va, el autor la nombra así. Y es el color de la tierra de La Pampa. Y bueno, me parecía que la tierra es donde se asienta todos los cimientos de las casas y me parecía que era importante ese nombre y que me representara como pampeana. Bueno, desarrollarse como un arquitecto de pueblo, se podría decir, tiene algunas diferencias por ahí con la ciudad, o eso es lo que a mí me parece. Por ejemplo, una de las cuestiones es que nosotros convivimos mucho con la construcción informal. La construcción informal es aquella en la que no hay un profesional intermediario entre el cliente o digamos el dueño de la vivienda y el albañil o el constructor. En los pueblos se estila mucho, el cliente llama, el dueño de la casa llama a su albañil de confianza, le dice, mira, tengo que hacer una pieza acá de 4x4, quiero esta ventana acá. Es como que es la forma de construir. Y medio que cuando yo empecé a trabajar acá, la figura del arquitecto no estaba en el pueblo, sí había un maestro mayor de obras que se ocupaba de eso, pero no había un arquitecto, hubo y se fue y bueno, y después no hubo más. Así que esa figura estaba como media desdibujada y tuve como que hacerme el espacio para lograr ese intermedio entre el albañil y el dueño de la vivienda y hacer notar que cuán importante es que un profesional esté asesorando todo ese proceso. En lo que es los desafíos de la profesión, digamos,
Cuando me recibí, nosotros teníamos como un ideal del arquitecto estrella, que tiene su estilo, y yo tuve que entender, y de hecho cuando empezamos con las preguntas, chequeé en mi Instagram, digamos, qué definición había dado a mi estudio cuando empecé, y yo ya hablaba ahí de la arquitectura como un servicio. Entonces yo tuve que entender que yo no era la importante, digamos, sino que el servicio que yo brindaba. Y que las casas que yo hiciera no me iban a representar a mí, sino que iban a representar a cada usuario, a cada cliente, a cada dueño. Y ese fue el principal desafío, y empezar a trabajar en equipo, no de marcar algo, sino ser un equipo entre todos, entre el dueño del albañil y todos los profesionales que trabajan. Yo acompaño procesos, acompaño ideas, acompaño decisiones, y estoy ahí como un ayudante de un equipo que está compuesto por ahí por el dueño de la casa, por el albañil y demás. Eso para mí es ser arquitecta, es acompañar para llegar a tu casa, a lo que quieras hacer. Tuve como que dejar de lado el imponer, el decir, bueno, no, yo todas las casas las hago así porque es así, y no. Así que para mí va más del lado del servicio que del lado de mi propia obra. En realidad, mi propia obra va a ser cuando me haga mi casa, otras no. Segundo bloque de Arquipampa, seguimos acá en la casa de Emiliano y Jessica. Vamos a recorrer otros espacios de esta vivienda junto a la arquitecta Mariela. Bueno, cuando llega un cliente al estudio, lo primero que hago es hacerle como una serie de preguntas. Tengo como una entrevista donde le pregunto de qué trabajan, qué horarios hacen, qué les gusta, qué no les gusta. Y en base a eso, yo después armo la propuesta o lo que sea. Es eso, es escucharlos, en donde yo entiendo cómo viven, y a partir de ahí armar. Y muchas veces han venido con el dibujo a mano de lo que ellos quieren, y yo a partir de eso trabajo, digamos. Y la relación con el cliente termina siendo muy cercana, y creo que es parte de los pueblos también, que nos conocemos entre todos, que pasa a ser muy cercana. Vos estás trabajando para alguien y te lo cruzan en la verdulería, te lo cruzan en todos lados, y te pones a hablar de la obra en cualquier lado, y eso es también algo que es diferente con respecto a la ciudad, creo yo. Trabajo con el albañil de confianza de cada usuario, así que cada obra es diferente, cada tratamiento de las cosas es distinta, así que es un proceso también esa parte. En el proceso, desde la primera reunión hasta que se entrega la casa, tengo así como mis momentos favoritos. Uno es cuando se muestra el 3D y pueden ver, y ves en la cara de ellos que quizás es lo que ellos estaban esperando ver. Ese momento es hermoso. El día que se funde la platea o empieza a haber un cerco en el terreno y se empieza a limpiar, también es uno de mis momentos preferidos. Y después empezar a ver cuando la obra se está terminando, porque la obra, cuando no hay nadie, está muy vacía, es muy fría, se ven cosas que en la diaria no. Entonces, cuando las personas habitan la casa, también me gusta volver, también eso me da la posibilidad de estar en un pueblo, volver y ver cómo esos espacios que yo pensé quizás que se habiten de una manera, quizás se habitan de otra. Y eso me gusta. Bueno, ahora estamos en una de las últimas obras entregadas, hace 3 semanas, así que es muy reciente, y se llama Tierra del Roble esta casa, porque bueno, en su terreno hay un roble imponente, hermoso, así que tiene ese nombre. Es una cuestión de tierra valla, que cada obra tenga la palabra tierra en su nombre. Y cuando empiezo un proyecto siempre le hago elegir al cliente
dentro de la palabra tierra puede elegir el nombre que la acompaña. Bueno, y esta casa, lo primero que nos encontramos cuando llegamos al terreno fue ese roble enorme, así que Tierra del Roble. Cuando llegaron a mí, llegaron con una hoja cuadriculada con el plano dibujado. Dijeron, nosotros queremos esto. Entonces yo tomé esa hoja y en la segunda reunión digo, bueno, yo tengo un roble en el terreno y digo, bueno, tipo arquitecto de la Universidad de Córdoba, voy a rodear la casa, el árbol con la casa, y le hice 3 propuestas rodeando el roble que nada tenían que ver con lo que ellos me habían, o sea, sí observé qué querían conectar con qué, como para guiarme, pero no tenía nada que ver con el plano que ellos me habían dado. Fueron a la reunión y la verdad que después, con el tiempo lo charlamos, pero se fueron re desilusionados porque no le habían gustado ninguna de las 3 propuestas que había hecho. Así que me dieron otra oportunidad, digamos, y en la próxima reunión yo afiné detalles sobre su plano, sobre su diseño. Y ese también fue un momento de aprendizaje, de entender esto, de decir, no es mi casa, no me tiene que representar a mí como arquitecta, tiene que representar al usuario. En este proyecto nos encargamos desde el proceso inicial del anteproyecto, proyecto y dirección de obra. Trabajé, bueno, yo como arquitecta, un ingeniero civil que me hizo algunos cálculos de algunas cuestiones estructurales delicadas, y mi hermana, que es diseñadora de interiores, trabajó en parte del diseño de los renders de interior que hicimos. La casa tiene muchos colores cálidos, está toda ambientada en los beige y en los marrones, por lo menos en lo que son los exteriores. En el interior el piso gris está presente en toda la casa, los baños son grises y lo que es amoblamientos se eligió el color blanco en su mayoría, las mesadas también son blancas, y el color madera le termina de dar el toque. Bueno, la casa, si ustedes la ven, tiene un estilo minimalista mezclado con otras cosas. No quiero decir minimalista solo porque no lo es. Así que tiene muchas figuras simples, cuadradas y rectangulares. En algún momento había propuesto alguna curva, pero no, las curvas no eran, no se podía hacer nada de eso. Así que es toda, tiene formas puras, digamos. Y después en texturas nos encontramos con texturados en el exterior, en la incorporación de piedra, tanto en el exterior como en el interior, que eso también fue una elección personal de los clientes que quisieron incorporar piedra bajo la barra, que también fue algo diferente, incorporar piedra en el interior, y lo mismo que los texturados, incorporamos texturados en el interior también, que es acá en la parte del comedor, living comedor. Es una vivienda unifamiliar, tiene una combinación de estilos entre moderno, minimalista y algunas cuestiones rústicas que le dan una sensación más hogareña a la casa. Tiene 3 habitaciones. Tiene un living comedor bien amplio, una cocina bien amplia, que la cocina tenía que ser el corazón de la casa. Esa fue parte de una de las frases que hablamos con ellos. Así que estás bien en el centro, la cocina, y ahí el living comedor, que se conecta con un garage doble, con su lavadero y un toilet, que salen a la galería. Y tiene 2 baños más completos y un espacio de local comercial que está al frente, que ese también fue un desafío, que no compita con la casa. Entonces, un local como que parece que es parte de la casa, pero va a funcionar como local comercial. Toda la construcción se hizo en construcción húmeda, en ladrillo y cemento, y solo una parte está armada en seco, que es la viga estructural de la galería, que después la vamos a ver si quieren. La viga estructural de la galería fue un desafío porque es muy grande. Para hacerla en hormigón era un gasto muy importante, así que se decidió hacerla en seco y revestirla con placas. La galería fue uno de los espacios más pensados, por así decirlo, con los clientes,
porque ellos son muy anfitriones y reciben a muchas personas en su casa, así que la galería tenía que ser un punto importante y a su vez también les gusta mucho estar afuera, así que este espacio es muy usado por ellos. Tiene de particular que abrimos todo un frente en el que no existen columnas, entonces fue un desafío muy grande. Y después, justamente la galería es en continuación de lo que es la cocina. Entonces, lo que tuvimos que hacer era, en un primer momento, este espacio era un patio de luz en donde tenía solamente un techo sobre el asador. Y bueno, a medida que fue pasando las decisiones de proyecto, surgió la posibilidad de hacer un techo vidriado, pero era muy grande y bueno, la verdad que fue un acierto porque hoy en día este espacio es un lugar muy resguardado y a su vez tiene luz y, y bueno, pueden vivir un montón de momentos acá mientras, no sé, afuera está lloviendo, ellos pueden estar ahí y es muy lindo. La ventilación de la casa, como está orientada norte-sur y tiene aberturas en esos sentidos, hay corriente de aire constante. Se buscó eso, de enfrentar aberturas. La cuestión es de la iluminación. El frente de la casa da al sur, no tiene sol directo, así que la iluminación viene un poco más por el lado del patio y por eso fue la decisión de hacer esto en la galería, dejar este patio de luz porque si no, por ejemplo, la cocina queda muy oscura, entonces trabajamos con esto así. Pero sí la casa es muy luminosa y se debe más que nada a su orientación, al ser norte-sur está llena de sol todo el tiempo. Y en la parte del garage también hay un detalle que hicimos, que fue hacer un pequeño patio que lo que hace es generar una corriente de aire en el garage y una iluminación cuando el sol aparece del este. En el oeste tenemos toda la protección de la casa por parte del roble que le hace sombra a toda la casa durante cuando el sol está más fuerte. Bueno, en este momento nos encontramos en el corazón de la casa, que es esta cocina, que fue muy pensada y diseñada por el equipo de trabajo. Dentro de ese plano que ellos me traen el primer día, había una lista de cosas que sí y que no querían en su casa. Y una de esas eran las mesas a 1 metro. Mesas a 1 metro, mesas a 1 metro, y eso se repitió durante todo el proceso de la construcción. Así que bueno, acá están las mesadas. A 1 metro ellos son muy altos, por eso necesitaban esta altura. Y bueno, fue un desafío armarlas por varias cuestiones. Primero porque trabajamos con una empresa que fabrica muebles de manera... son una fábrica, entonces tienen estandarizado muchas cuestiones, así que tuvimos que charlar con ella a ver cómo podíamos llegar a ese metro, ya que las mesadas tradicionalmente tienen 90 centímetros. Así que bueno, ellos cedieron un poco en algunos centímetros y después con la banquina jugamos un poquito más y logramos llegar al metro. Otra de las decisiones lindas que tiene esta cocina es que vos desde este sector podés visualizar todo lo que es el patio, que eso también nos parecía súper importante, y tener una cocina con buena ventilación. Si van a ver, nosotros tenemos esta abertura acá y de manera posterior hay otra abertura, entonces cuando las dos cosas están abiertas hay muy buena corriente de aire en este ambiente. Otra cuestión decisiva que para mí le dio el toque final a la cocina fue haber decidido que este frente sea inclinado y no sea recto. Entonces parece que el mármol es súper fino, pero no lo es. Así que bueno, esas fueron las decisiones. Y otro desafío grande fue también estos revestimientos que se colocan pieza por pieza. Y bueno, el chico que los colocó tuvo que ser casi un artesano para hacerlo y quedó bien, así que estamos contentos con eso. Después la cocina tiene buen espacio de circulación, esto es súper importante para que las cosas no se choquen entre sí y cuando uno está trabajando pueda circular otra persona por detrás.
Y bueno, que todo alrededor de la isla está todo libre para la circulación. Y otra cuestión interesante es esta super isla, que también tiene una altura especial, porque generalmente a veces las islas las hacen a la misma altura que la mesada, pero como del otro lado funciona con banquetas, se priorizó eso, y es un gran espacio de trabajo también, y le queda cómodo a nuestros usuarios, a los chicos. En esta isla se instaló como algo diferente un enchufe dentro de la mesada, que es este, que está acá, que también fue una decisión de los chicos hacerlo. Y después otra cuestión es que abajo de la isla no es que sea de madera, sino que hay pilares hechos de material, que también fue un pedido de ellos por una cuestión de seguridad. Hicimos pilares y se revistió todo con madera. Mucha cantidad de espacio guardado inferior, tanto en este lugar como toda la parte posterior de la isla. Tiene un espacio de desayunador y demás. Y bueno, toda la parte superior también contiene guardado en alacenas. Estos también son todos de guardado, que generalmente las bauleras está bueno tenerlas para las copas de Navidad, los manteles, lo que no usas todos los días, vaya arriba, y el uso diario va acá abajo. Tiene bastantes áreas de cajones, que son los más cómodos también para trabajar, y bueno, y toda la parte de la isla tiene todas puertas. Aparecieron obviamente un montón de desafíos que hubo que ir solucionando en el camino, y es parte de esto, pero principalmente uno de mis principales desafíos, y no tiene que ver quizás con la casa en sí, fue que en el medio yo fui mamá. Entonces hubo un tiempo en que quizás no pude ocuparme del 100%, y hubo una colega que me ayudó mucho en ese momento, que es Valeria, que estuvo presente también. Ese fue un gran desafío. Estar pero no estar, de alguna manera. Estar presente pero no estar. Que esta obra, que uno la vio desde el cimiento, el ladrillo, todo lo que es más frío y demás, de repente se transforma en un hogar, y uno venga, como tenemos la posibilidad por ahí en los pueblos de venir y decir, che, paso un ratito y tomo un mate, y ver que está habitada, que hay animales, que no sé, que viven, que cocinan y que están acá. Eso es lo más lindo, y haberla entregado y que cumpla con sus expectativas, porque eso es lo principal, que la casa resuelva lo que ellos querían, que ellos se sientan cómodos, que puedan vivirla y se sientan bien. Eso es lo más lindo de entregar una casa. Para mí como profesional ser parte de este proyecto me marcó porque es un proyecto muy grande, es una casa desde cero, y fue un desafío muy importante para mí. Hasta acá llegamos con este programa de Arquipampa, donde visitamos la localidad de Colonia Barón y pudimos recorrer y descubrir esta vivienda junto a la arquitecta Mariela Taramarcas. Espero que hayan disfrutado como nosotros de un programa más de Arquipampa, y te espero el próximo lunes a partir de las 19:30 horas por la pantalla de la televisión pública pampeana. También te invito a que nos sigas en Instagram, nos encontrás como arqui.pampa, y también podés visitar el canal de YouTube de la televisión pública pampeana. Ahí vas a encontrar todos los programas de Arquipampa.